Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Hoy estamos aquí con una energía renovada y una intriga que nos envuelve, para desentrañar uno de esos misterios que nos hacen palpitar el corazón, especialmente a aquellos que se deleitan con historias que calan hondo, que nos transportan a mundos de ensueño y sí, que a veces nos arrancan alguna que otra lágrima. Prepárense porque vamos a hablar de Asterisco Kanyaman y de Method the Mir, dos nombres que al unirse, desatan una tormenta de especulaciones y esperanzas. Y como el título de este vídeo sin duda ha captado su atención, la pregunta que resuena es, Asterisco Kanyaman sonríe, pero, ¿ha olvidado de Method the Mir su amor? Acompáñenme en esta inmersión profunda en su historia. Desde hace ya un tiempo sus seguidores más acérrimos, los que han seguido cada paso de sus exitosas carreras, de sus proyectos más ambiciosos y por supuesto, de su vida personal, han sido testigos de cómo esa chispa que incendiaba la pantalla en Erkencicus parecía trascender la ficción. O al menos, eso era lo que la audiencia global y los medios de comunicación anhelaban ver. Y siendo completamente honestos, era prácticamente imposible no dejarse llevar por esa creencia. Verlos juntos era como presenciar una película romántica cobrando vida, una sinfonía de miradas cómplices, gestos sutiles y una química palpable que cautivó a millones alrededor del planeta. Esa conexión era casi tangible, un imán que atraía la admiración y el cariño de forma masiva. Pero la vida, mis queridos amigos, a menudo se despliega con una complejidad que supera con creces las tramas más cautivadoras de nuestras series favoritas. Y en el vertiginoso universo de las celebridades, donde cada movimiento es diseccionado, cada fotografía analizada al milímetro y cada declaración pública sometida a escrutinio, las cosas pueden tornarse extraordinariamente complicadas. Recientemente hemos sido testigos de una faceta de Kanyaman que irradia una calma y una felicidad contagiosas. Se le ve más relajado, radiante, disfrutando a plenitud de su arrollador éxito internacional, y sí sonriendo de oreja a oreja. Sin embargo, esta sonrisa, en el contexto de su historia pasada, ha abierto la puerta a un aluvión de interrogantes. ¿Es esta una sonrisa de plenitud personal y profesional, una auténtica manifestación de bienestar, o hay acaso un trasfondo más profundo, un eco de experiencias vividas? Y lo más crucial, ¿cuál es la conexión de esta nueva etapa de Kan con The Method the Mir? Seamos sinceros hasta la médula. La narrativa que se tejió alrededor de Kan y de Met fue de una potencia inigualable. La pareja icónica de Erkencicus se transformó en un fenómeno de masas, un verdadero fenómeno cultural. La química entre Kan y Sanem era tan innegable en pantalla que esa chispa, esa electricidad, pareció contagiarse y extenderse más allá de los confines de los estudios de filmación. Los rumores se multiplicaron, los avistamientos se hicieron virales, y la confirmación oficial, aunque nunca pronunciada explícitamente, flotaba en el aire, alimentando la imaginación colectiva. Para una vasta legión de seguidores, ellos encarnaban la pareja perfecta, aquella que todos anhelábamos ver triunfar en la vida real, no solo en la ficción. Y entonces, como suele suceder, llegó el momento de la separación. O quizás de una distancia calculada. La forma en que su historia llegó a su fin no fue tan cristalina como muchos hubiéramos deseado, dejando a una gran parte de sus fans con un sabor agridulce en la boca y un mar de preguntas sin respuestas definitivas. ¿Qué ocurrió realmente detrás de las cámaras y de las portadas? ¿Fue una decisión consensuada? ¿Hubo dolor, desilusión? Y lo más importante, ¿cómo ha evolucionado la vida de cada uno de ellos desde entonces? Ahora es el momento de poner el foco con precisión casi quirúrgica sobre Kanyaman. Hemos sido testigos recientemente de imágenes que irradian pura felicidad y serenidad. Está inmerso en su carrera, forjando proyectos internacionales que consolidan su estrellato y, sobre todo, parece estar saboreando cada instante de la vida con una gratitud palpable. Esa sonrisa que tanto nos intriga, es un reflejo inequívoco de que ha pasado página, de que se encuentra en un momento de paz interior y de profundo autodescubrimiento. Es una posibilidad muy plausible. Los artistas, al igual que todos nosotros, navegan por diversas etapas vitales. El éxito profesional, la exposición a nuevas culturas, las experiencias enriquecedoras y los viajes constantes, todos estos elementos son capaces de influir de manera significativa en nuestro estado de ánimo y en nuestra perspectiva del mundo. Ver a Kan sonriendo disfrutando de su presente es, en sí mismo, un indicador poderoso de que está bien, de que está avanzando con paso firme. Pero por supuesto, la pregunta que resuena con mayor fuerza y nos roba el aliento es, ¿y de Met? ¿Qué hay de ella? ¿Cómo atrae?
Citado su vida desde que su historia con Khan, ya sea real o fantaseada por muchos, llegó a su fin. Demet Özdemir es, sin lugar a dudas, una artista de un talento excepcional y una mujer dotada de una personalidad magnética y cautivadora. Ella también ha continuado su propio sendero cosechando triunfos notables en Turquía y afianzando su estatus como una estrella consolidada. Hemos seguido de cerca sus proyectos laborales, sus entrevistas cuidadas y en general, siempre se ha presentado con un profesionalismo impecable y una discreción notable en lo que respecta a su vida privada. Y es precisamente en esa discreción donde reside gran parte de la intriga. Porque mientras que Khan parece mostrarse más abiertamente en cuanto a su estado actual, las señales que emanan de Demet son, quizás, más sutiles, pero no por ello menos reveladoras o importantes. Y es aquí donde la pregunta de si ella ha logrado olvidar su amor por Khan adquiere un peso especial. Olvidar es una palabra muy fuerte, ¿no creen? ¿Podemos realmente borrar de nuestra memoria algo que nos ha marcado de forma tan profunda? Tal vez no se trate de olvidar en el sentido literal de la palabra, sino de sanar, de crecer, de evolucionar y de seguir adelante. Y en ese sentido, ¿qué nos dice la trayectoria vital actual de Demet? Hemos observado a Demet enfocarse con una dedicación admirable en nuevos proyectos, en su crecimiento artístico, y también en su esfera personal, abordándola con una cautela y una privacidad que podríamos calificar como más medidas, por decirlo de alguna manera. No ha habido grandes anuncios públicos, ni una avalancha desmedida de especulaciones sobre nuevas relaciones sentimentales. Y esto para muchos es una señal clara de madurez y de que está priorizando su bienestar emocional y su paz interior por encima de todo. Cuando una persona se encuentra genuinamente bien consigo misma, no siente la necesidad de proclamarlo a los cuatro vientos. A veces la calma y la serenidad que emanan de alguien son las verdaderas pruebas de que ha superado una etapa importante de su vida. ¿Y qué pasa con los fans, esa fiel legión que se enamoró perdidamente de la pareja de Erken Cikus? Siguen observando con la misma intensidad. Cada movimiento en redes sociales, cada me gusta estratégico, cada aparición pública es analizado con un detalle minucioso. Y es natural que así sea, nos encariñamos profundamente con las historias que nos conmueven y con las personas que las protagonizan. Sin embargo, es fundamental recordar que la vida de estas figuras públicas es, en última instancia, su propia vida, y tienen el derecho inalienable de vivirla de la manera que consideren más apropiada, libres de la presión constante de las expectativas ajenas. Entonces, regresando a la pregunta que nos ha convocado hoy, ¿ha olvidado Demet Özdemir su amor por Can Yaman? Desde mi punto de vista y basándome en lo que podemos percibir desde el exterior, diría que no se trata tanto de olvido como de una profunda y saludable evolución. Demet ha demostrado ser una profesional extraordinariamente dedicada y una persona que valora y protege celosamente su espacio personal y su tranquilidad. Su enfoque actual en su carrera y su aparente estado de paz interior sugieren con firmeza que ha procesado cualquier sentimiento del pasado y ha seguido adelante con determinación. Las personas que irradian una felicidad y una realización genuinas en sus caminos actuales suelen haber dejado atrás aquello que ya no les aporta valor. Can Yaman, con su sonrisa radiante y su imparable proyección internacional, parece estar en un momento cumbre de éxito profesional y disfrute personal. Y si Demet se encuentra en una etapa similar de serenidad y triunfo en su carrera, entonces, ¿qué más podríamos desear para ellos? Quizás la respuesta a la pregunta de si ella ha olvidado su amor sea un rotundo sí, pero no un olvido teñido de amargura, sino un olvido sano y liberador, como el de una etapa que se cerró de forma definitiva para dar paso a nuevas y emocionantes experiencias. Es fascinante observar cómo las historias de amor, o lo que nosotros percibimos como tal, logran cautivarnos de una manera tan profunda. Y en el caso de Can y Demet, esa cautivación fue doble, la que provenía de la ficción de la pantalla y la que alimentaba la posibilidad de una realidad compartida. Pero al final ambos han trazado sus propios rumbos y ambos parecen estar cosechando frutos de sus esfuerzos. Y esa, quizás, es la noticia más reconfortante para todos aquellos que admiramos su talento. Por supuesto, siempre existirá esa dosis de nostalgia por la pareja que vimos en pantalla, por la química que tanto nos hizo soñar y fantasear. Pero la vida real, a diferencia de las series de televisión, tiene sus propios giros inesperados, sus propios ritmos y sus propios finales. Y en este caso particular, los finales parecen estar marcados por un crecimiento personal significativo y un éxito individual para ambos protagonistas. Así que la próxima vez que vean a Can Yaman sonreír, recuerden que esa sonrisa es un componente integral de su camino actual.
Y si Demet Özdemir irradia esa misma paz y felicidad en su propio universo, entonces podemos asumir con una gran probabilidad que sí, ha seguido adelante, ha sanado, y está construyendo activamente su propia historia, quizás dejando atrás lo que ya no le pertenece, pero forjando un futuro lleno de promesas y oportunidades. Hemos llegado al final de este análisis, y espero sinceramente que lo hayan encontrado tan intrigante y esclarecedor como a mí me ha resultado la tarea de prepararlo. Es un tema que sin duda alguna, da pie a innumerables reflexiones y debates apasionantes, ¿verdad? Antes de despedirme, quiero expresarles mi más profundo agradecimiento por acompañarnos una vez más en esta aventura. Su presencia aquí, sus visualizaciones, sus comentarios y su participación activa son el motor que impulsa este canal y lo convierten en un espacio tan especial y vibrante. Me encantaría conocer a fondo sus opiniones sobre este fascinante tema. ¿Creen que Demet ha logrado olvidar su amor por Can? ¿Qué les parece la evolución individual de cada uno de ellos? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos, sus teorías y sus impresiones en la sección de comentarios que encontrarán aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado interesante y estimulante, no olviden dedicarle un generoso me gusta. Este gesto, por pequeño que parezca, nos ayuda enormemente a seguir creciendo y a crear más contenido de calidad para ustedes. Y si aún no forman parte de nuestra comunidad, es el momento perfecto para suscribirse al canal y no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. No olviden activar la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de cada nueva publicación. Y si conocen a amigos o conocidos a quienes este tema les pueda interesar, no duden en compartir este vídeo. Gracias de nuevo por su invaluable tiempo y su compañía. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Les envío un abrazo enorme y hasta la próxima. Adiós.